Amén. Que Dios continúe bendiciendo a todos y cada uno de ustedes en este precioso y lluvioso día. Yo no sé usted, yo no sé si es por mi temperamento melancólico que yo soy, por ahí me encantan los días de lluvia. Me encantan los días así, medio grises y oscuros. Por eso soy yo nada más, no se preocupen. Bienvenidos a este primer servicio de cada domingo de la iglesia de Chapel en la ciudad de Wayne. Salude a la persona que está al lado suyo, si tiene alguien al lado suyo, y dígale, escogiste el mejor lugar para estar hoy, la casa del Señor. Y cada domingo nosotros comenzamos el servicio, aparte por supuesto la alabanza. Vamos a darle un aplauso al Señor por el ministerio de alabanza que tenemos. Hasta pianista nueva teníamos hoy, ¿verdad? Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Aleluya. El Señor continúe usando y bendiciendo a cada uno de los que sirven y sobre todo en este ministerio tan importante, el ministerio de la alabanza. Ahí está la foto de México, ¿verdad, hermano Eric? Donde, ¿qué meses? En agosto hay un viaje misionero. La iglesia de Chapel, particularmente nuestra parte en inglés, en Lincoln Park, todos los años tienen oportunidades de viajes misioneros. Usted puede participar. Nosotros siempre hemos dicho que si usted nunca ha ido a un viaje misionero, usted debería ir, porque todo el que va a un viaje misionero no regresa igual, regresa mejor. Y este mes de agosto usted va a tener la oportunidad de ir a México, trabajar allí, ayudar, servir y por supuesto ser bendecido. Muy importante, esta noche, si Dios quiere, vamos a enviar el link para que nos unamos en una reunión por Zoom, todos los líderes de todos los ministerios de la iglesia. No tienen que ser los líderes nada más, todos los que sirven en algún ministerio pueden estar presentes. Esta es la reunión bimensual que hacemos con los líderes de la iglesia, donde discutimos lo que estamos haciendo, evaluando lo que estamos haciendo, planeando, ejecutando, revisando el calendario, considerando sugerencias, todo para el bienestar del desarrollo de los programas de la iglesia. Así que, por favor, que nadie se pierda de esta reunión. Es por Zoom, usted puede hacerla de la comodidad de su hogar o donde quiera que se encuentre. Va a ser a las 7:30 de la noche. Muy importante también, este es un anuncio nuevo, el campamento de damas, creo que está próximo, ¿no? Sí, ahí está. El campamento de damas va a ser 5, 6 y 7 de mayo. Usted deberá, si no lo ha hecho todavía, coordinar, hablar con una de las hermanas que dirige el ministerio. Va a ser, como todos los años, una bendición ese campamento que patrocina la Asociación de Iglesias Bautistas Hispanas de New York y New Jersey. Y para ese campamento vienen unas hermanas desde Brasil. Ellas son la hermana Marise Bonfim y la hermana Solange Ribeiro da Silva Araujo. Una fue misionera en Bolivia y República Dominicana, la otra es la directora del Seminario de Educación Cristiana de Recife, Pernambuco, Brasil, donde estudió nuestra hermana Johanny. Y ellas dos van a estar aquí en la iglesia el miércoles 3 de mayo a las 7 de la noche para tener una reunión especial de misiones. Lo hemos llamado Noche de Misiones. Así que todo el mundo está invitado. Usted debe confirmar su asistencia con Sterling o con Maribel. Y esperamos que un buen grupo de hermanos esté aquí para escuchar el testimonio y las cosas que tienen que compartir con cada uno de ustedes. Fíjense que ustedes y yo, nosotros, vamos a tener el privilegio de tener un encuentro con estas hermanas antes que las mujeres en el campamento. Así que, por favor, tome nota y no se olvide. Ayer la hermana Tamaira, Johanny, William estuvieron en Harvey Cedars en el sur de New Jersey, inspeccionando las facilidades. Vinieron encantados de allá. Es un lugar maravilloso en el sur de New Jersey donde se va a celebrar el próximo encuentro de maestros de la escuela dominical y los adultos solteros de la iglesia. Si usted es maestro de la escuela dominical o si usted es adulto soltero. ¿Sabe lo que es un adulto soltero, verdad? Es un adulto que está soltero. Soltero porque no se ha casado, soltero porque está divorciado o soltero porque está viudo, no importa. Venga, que hay un programa especial en junio 23 a 25, inscríbase con Tamaira o con Maribel, ahí están los teléfonos y como siempre sabemos que también va a ser
de gran bendición. Ahora vamos a comenzar hoy con el primero de varios mensajes en la serie que hemos titulado El Dios que nos levanta. Para este primer mensaje hemos escogido al personaje de Gedeón. La historia que vamos a leer se encuentra en Jueces capítulo 6, vamos a leer los versículos 7 al 16, como es palabra de Dios. Si usted puede, póngase de pie en reverencia a la misma, busque ahí en su Biblia. Espero que todo el mundo haya traído su Biblia, no importa si está en el teléfono, en la iPad o es un libro, pero la palabra de Dios en Jueces 6, 7 al 18, en la Nueva Versión Internacional, dice así. ¿Estamos listos? Si está listo, dígame. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta, no sabemos quién era, ni su nombre, que dijo: así dice el Señor Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder, del poder de los egipcios. También los libré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Yo les dije: yo soy el Señor su Dios, no adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven. Pero como cabeza dura que somos, ¿verdad? Pero ustedes no me obedecieron. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina. Una encina es un árbol frondoso con el tronco grueso, para los que les gusta llevar anotación. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que está en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer, y su hijo Gedeón, el protagonista de nuestra historia, estaba trillando trigo en un lagar. Para los que quieren saber lo que es un lagar, es el lugar donde se pisan las uvas para hacer vino. Casi siempre es como un pozo. Gedeón estaba trillando trigo en un lagar escondido para protegerlo, el trigo, de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Gedeón miró para todos los lados. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo eso? Todo esto. Ustedes se han hecho esa pregunta alguna vez, ¿verdad? Pero si el Señor está conmigo, ¿por qué me pasan a mí estas cosas? Vamos a ver si encontramos algunas respuestas hoy. ¿Dónde están las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Mentira del diablo, porque el Señor nunca nos desampara. Y el Señor lo encaró y le dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Y el Señor respondió: tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, no porque tú eres nadie, pero porque yo estaré contigo. Pueden tomar asiento, es palabra de Dios. Bueno, algunos de ustedes conocen la historia de Gedeón. Levante su mano y diga: yo conozco perfectamente la historia de Gedeón. 1, 2, epa. Ok. Eso quiere decir que muchos de ustedes no están familiarizados con la historia. Ok. Pues permítame, como siempre, hacer un resumen, ¿verdad? Para ponernos en contexto, a fin de que nos ubiquemos todos en la historia que estamos considerando en el día de hoy. Sucede
que después del famoso evento que vamos a estar hablando de ello hasta que Cristo venga, cuando Dios saca al pueblo de la esclavitud de Egipto y los lleva por el desierto 40 años, finalmente entran en la tierra prometida guiados por Josué. Dios le dijo, cuando ustedes lleguen a esa tierra que yo les voy a dar, no dejen a nadie vivo, o sea, acaben con todo el mundo, limpien el terreno, pero sobre todo no se les ocurra hacer lo que hacían esa gente, adorar dioses paganos. Incluso cuando ustedes recuerdan que cuando Josué va a decir el famoso discurso aquel, él le dice al pueblo, en buen dominicano, ustedes hagan lo que les da la gana, pero mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Eso es una buena manera, ¿verdad? Decir, ustedes hagan lo que ustedes quieran. Si quieren adorar a los dioses, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Sin embargo, no todo el pueblo siguió esa práctica y pronto el pueblo comenzó a caer en idolatría, a adorar dioses paganos, los Baales, que eran los dioses favoritos de los que habitaban en aquella región. Bueno, el libro de Jueces, que es el que estamos leyendo hoy, cuenta la historia que sucedió unos 1000 años antes de Cristo, y comprende un periodo de más o menos 350 años. Es importante anotar que después que Josué muere, Dios no nombra un sucesor de Josué. Recuerde que cuando Moisés muere, Dios escoge a Josué para ser el sucesor de Moisés, para él continuar llevando a cabo el plan que tenía con el pueblo. Sin embargo, cuando muere Josué, no se elige, Dios no escoge a ningún sucesor. Y la pregunta es ¿por qué? Yo me alegro que usted haya preguntado, porque yo le voy a contestar. Porque la intención de Dios era establecer, y así fue, en el pueblo de Israel una teocracia, que no es lo mismo que una democracia. Porque democracia, como ustedes saben, la palabra democracia viene de demo, que significa pueblo, y cracia, gobierno. Una democracia se supone, en teoría, que es un gobierno donde el pueblo gobierna. Eso es disparate, el pueblo nunca gobierna nada. Los romanos tenían un dicho que se hizo muy famoso en latín, vox populis, voix Deus. La voz del pueblo es la voz de Dios. Pero eso fue una quimera. Al final del día, las democracias, sobre todo las mal llamadas democracias representativas, nunca han funcionado. La otra versión de gobierno era la monarquía, que era el estilo de gobierno más común en aquella época y que sigue siendo todavía estilo de gobierno en algunos países. La monarquía, donde un rey gobierna al pueblo. Dios no quería ni monarquía ni democracia. Dios quería una teocracia, un pueblo gobernado directamente por Dios. Y ese era el plan. Fíjense que si usted lee con cuidado el libro de Jueces, estos individuos, los jueces, no eran reyes, ni siquiera eran gobernadores. Ellos aparecían en momentos específicos cuando el pueblo necesitaba alguna ayuda, cuando Dios necesitaba llevar a cabo algún trabajo en particular, él levantaba a un juez, el juez cumplía su tarea y desaparecía de nuevo. Y los teólogos siempre han dicho que Israel vivía en un círculo vicioso, si usted quiere llamarlo, donde ellos estaban bien con Dios, de repente se caían en la idolatría, empezaban a adorar dioses paganos, Dios los castigaba y se veían en problemas, ellos clamaban a Dios y se arrepentían, Dios mandaba a un juez y los libraba y volvían a estar bien con Dios otra vez hasta que volvía y comenzaba el círculo de nuevo y volvían y pecaban contra Dios otra vez y desobedecían a Dios y Dios los castigaba y ellos clamaban a Dios y se arrepentían, Dios mandaba a un juez y los libraba y comenzaba el círculo de nuevo. Y siempre hemos dicho, no sea muy duro con Israel criticándolo, porque usted y yo hacemos lo mismo, con mucha frecuencia. Y no van a tocar, no hay que hablar de eso. Bueno, ¿qué pasa? Que en esos 300 y pico de años, donde Dios quiso ser el gobernador
el rey de Israel directamente bajo una teocracia, va a llegar un momento en que Israel, como los niños malcriados, dice, ¿y por qué todos los pueblos del mundo tienen reyes y nosotros no? Queremos un rey, queremos un rey. Y usted conoce la historia, que Dios dice, ustedes quieren un rey, pues está bien, y le mandó a Saúl, que fue el primer rey de Israel, que le hizo la vida de cuadritos. Después vino David, y ahí con Saúl comienza la monarquía, los reyes de Israel, que después se van a dividir en los reyes del norte, los reyes del sur. Pero hasta este momento, a quienes Dios usaba para ayudar a intervenir, para llevar a cabo alguna tarea importante, eran a los jueces. A los que les gusta llevar anotación, hubieron 13 jueces. Algunos llamados jueces mayores y otros jueces menores. Al igual que los profetas mayores y los profetas menores, tienen este nombre, no porque uno era más alto que otro, sino porque se escribe más. O sea, los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, se llaman así porque escribieron mucho. Isaías escribió como 50 capítulos. Y los profetas menores se llaman menores porque escribieron pocos. Esa es la única razón por la que tienen esos nombres. Los jueces también tienen la misma característica. Algunos son jueces mayores porque se abunda más sobre ellos en el texto, otros no. Entre los jueces mayores, el primero que aparece es Otoniel en el capítulo 3, Ahot en el capítulo 3 también, y Sangar en el mismo capítulo. En el capítulo 4 aparece Débora. De estos nombres, hay 3 nombres famosos. Uno es Débora, la única jueza, mujer, que aparece en el libro, en los capítulos 4 al 5. Gedeón, nuestro protagonista en el libro de hoy, que aparece en los capítulos 6 al 8. Luego hay en el capítulo 9 un intento fallido de Abimelec, que es hijo directo, descendiente de Gedeón, que quiere autoproclamarse rey de Israel, y lo logra por 3 años, pero después, aquello fue terrible. Abimelec contrató delincuentes y hizo una patraña para hacerse rey, y asesinó a sus 70 hermanos, porque Gedeón, después que hizo todo lo que hizo, se retiró para Punta Cana y tuvo 70 hijos, muchachos. Y después Abimelec lo va a matar a todos. Y es interesante que cuando él muere, es una mujer que le deja caer una piedra en la cabeza. Y cuando él se encuentra malherido, él le dice al escudero, mátame tú para que no digan que fue una mujer que me mató. Fíjese qué orgulloso. En los capítulos 10 aparecen Tola, Jair y Jefté, bonito nombre por un hijo suyo. En el capítulo 12 aparecen Elón y Abdón. Y finalmente, en los capítulos 13 al 16, el famoso Sansón, que a eso ustedes lo conocen, ¿verdad? Entonces, hoy, en este capítulo, aparece la historia de nuestro querido Gedeón. ¿Y qué es lo que está pasando? El círculo del que hablamos hace un momento cae en la parte donde los hijos de Israel pecan contra Dios. ¿Cómo sabemos eso? Muy fácil, porque si usted lee en su Biblia, el primer versículo, si no me equivoco, del capítulo 6 dice que los israelitas habían hecho lo malo ante los ojos de Dios. Déjame ver si estoy correcto en lo que estoy diciendo. Así lo dice, ¿verdad? Comienza el capítulo diciendo: los hijos de Israel habían metido de nuevo la pata. Estaban adorando dioses ajenos, habían construido altares para los Baales, para Acera, la famosa diosa pagana, y se habían desviado. Entonces, ¿qué es lo que sigue el círculo? El castigo de Dios. Dios los entrega en manos de los madianitas y de los amalecitas, que eran grupos de aquella época. Y esta gente eran terribles. Fíjense lo que ellos hacían. Ellos esperaban que los israelitas comenzaran a cultivar sus tierras. Y cuando los mangos ya estaban madurando, ¿verdad? Y cuando las papayas estaban no mentira, nada de eso, atacaban y acababan con todo, y se llevaban los cultivos, se llevaban los ganados, se llevaban los chivos, las vacas y todo, y dejaban a los pobres israelitas con la mano en la cabeza. Y esa era
ese era el asedio que ellos tenían, atacando al pueblo de Israel. Por eso es que encontramos nosotros a Gedeón escondido en un lagar, limpiando el trigo, para que no lo vieran los enemigos, frustrado, como lo vamos a ver en un minuto, literalmente en un hoyo. O sea, Gedeón no estaba solamente emocionalmente en un hoyo, él estaba literalmente en un hoyo, con miedo, con frustración, en desobediencia probablemente, porque no hay ninguna indicación de que Gedeón estaba haciendo las cosas bien hechas. Ustedes van a leer, si siguen leyendo, son dos. Usted debería leer completo el libro de Jueces durante esta serie, por favor, para que Dios lo bendiga mucho. Usted va a ver que en la casa de Gedeón había un altar. El papá tenía ahí en el barrio había un altar a Baal y a Acera. Una situación de deterioro emocional, de deterioro espiritual, hasta deterioro económico. La situación estaba terrible, el pueblo estaba en mala. Pero ellos hicieron algo que es lo mejor que siempre podemos tú y yo hacer, es cry out to the Lord, pedirle ayuda al Señor. Y cada vez que alguien pide ayuda al Señor, Dios responde. ¿Usted oyó lo que yo dije? Cada vez que usted y yo le pedimos ayuda al Señor, el Señor responde. So, la pregunta es, ¿pero por qué la ayuda no ha llegado? ¿Tú se la has pedido al Señor? ¿Por qué es que el Señor no me... ¿Tú has orado por esa situación? ¿Pero por qué me pasa? ¿Cuándo fue la última vez que tú cry out to God y le pediste al Señor? Y acuérdate, eso no es de que una vez, y que ya yo le pedí y se acabó, no. Hay que insistir hasta que la bendición baje. Entonces, eso nos coloca a nosotros en el primer punto de nuestro mensaje. ¿Qué podemos aprender tú y yo? Podemos predicar 20 mensajes en el libro, en la historia de Gedeón, pero no tenemos tiempo. En el mensaje de hoy, ¿qué podemos nosotros aprender de Gedeón y de su historia para aplicarla a nuestras vidas, a fin de que, como a él, también a ti y a mí, el Señor nos levante? Número uno, la parte que menos tal vez nos va a gustar del sermón, es que tú y yo tenemos que estar siempre anticipando la adversidad. Fíjense que en el versículo 3 dice la Biblia, siempre que los israelitas, siempre, o sea, no era de vez en cuando, siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otro pueblo, eran una partida de tigres que había, ¿verdad, brother? Venían y los atacaban, acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni algo. O sea, cada vez que había una cosecha, cada vez que había alguien, cuando la cosa estaba mejorando, ellos venían y atacaban y le hacían la vida de cuadrito al pueblo de Israel. Entonces, hay verdades que las vamos a estar repitiendo hasta que Cristo venga. Y una de esas verdades es que en el mundo vamos a tener dificultad, tú y yo. Una y mil veces hemos insistido en que esa teoría, esa predicación de que la vida del cristiano tiene que ser color de rosa, de que la vida del creyente va a estar libre de problemas y de preocupaciones, es mentira del diablo. Porque el propio Jesús fue el que nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. La parte que nos gusta es la parte que dice, pero confiad porque yo he vencido el mundo, y eso es verdad. Tenemos que insistir en esa parte. En el estudio bíblico del miércoles, creo que sí, en el tema que se trató de los grupos pequeños, se habla de esa parte, donde, bueno, yo hablé, no sé si estaba en la lección, de que nos gusta mucho hacer énfasis de que confiad, dice el Señor, que yo he vencido al mundo. Eso es verdad, pero no nos olvidemos de la primera parte. Las cosas en algún momento de nuestra vida se van a poner difíciles. La tentación va a venir, el problema va a llegar, la crisis
se va a levantar. El enemigo puede ser que sea un factor para atacarnos, otras veces las circunstancias de la vida, porque vivimos en un mundo quebrantado por el pecado, sucederá que nos van a pasar cosas que no anticipábamos. A mi esposa le chocaron el carro esta semana. Yo creo que ella nunca había tenido un accidente, que yo recuerde, en todo el tiempo que tiene manejando, pero le tocó. Porque a usted le va a tocar. Yo tengo mala noticia para usted. A usted le va a tocar un día. Pero recuerde que ese no es el fin de la historia. Porque el Señor dice, los problemas vendrán, pero yo voy a estar contigo. A veces es culpa del diablo, el Señor lo reprenda. A veces es culpa de la vida, pero a veces es culpa suya y mía, ¿ok? Que no se nos olvide. Que muchas veces usted, ¿y por qué estoy yo metido en esto? Por cabeza dura, por tomar. Alguien dijo, creo que en Facebook, que un error repetido muchas veces es una decisión. O sea, cuando usted mete la pata varias veces, porque a usted le gusta el can. O sea, porque dice que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Por lo tanto, haríamos bien nosotros en evitar que la razón por la que llegan nuestros problemas sea por culpa nuestra. Y en este caso, fue la desobediencia del pueblo, la idolatría, el alejarse de Dios, lo que los metió en problemas. Hay una psicóloga llamada Kathleen Mooney que tiene un sistema llamado en inglés Cognitive Behavioral Therapy, CBT, tremendo nombre, ¿verdad? Terapia de comportamiento cognitivo, donde ella plantea 3 pasos en un método que se conoce como PR. ¿Por qué? Porque los 3 pasos del método comienzan con las letras PR, Predict, Prepare and Practice. El método PR de la doctora Mooney, donde ella dice, las personas que experimentan crisis en su vida pueden poner en práctica esta metodología para llevar los niveles de estrés para llevar el estrés a un nivel manejable. En pocas palabras, el método tiene como propósito que las personas puedan manejar el estrés de tal manera que no sea dañino para sus vidas, porque ustedes saben que el estrés está de moda. Es la enfermedad número 1 del siglo. No es mi intención sugerirle a usted que practique el método PR de la doctora Mooney, porque a mí no me convence mucho su método. PR, el método dice predict. Tienes que anticipar cuando tú sabes que va a venir una crisis, un estrés, que tienes una entrevista, tienes un problema en el trabajo, vas a tener una discusión, una conversación con alguien, tú anticipas el problema. PR, prepare, tú haces una columna con el problema, una columna con qué tú vas a hacer cuando se presente el estrés. Te vas a tomar una pastilla antidepresiva o vas a hacer un té de tilo, no sé. Y la última columna, practice, tú tienes que en tu mente practicar cuáles son los pasos que tú vas a dar para manejar ese estrés cuando llegue. Okay. Si a usted le gusta el método PR de la doctora Mooney, póngalo en práctica. Pero yo me inventé uno que si yo escribo un libro un día, lo voy a poner, así que apréndaselo ahora, porque después que yo escriba el libro va a tener que pagar para aprendérselo, que es el método AAA. El método del doctor Ríos es el método AAA. Actúe, anticipe, actúe y aprenda. El único paso del método de manejo de estrés cognitivo que yo acepto es el anticipate. Tú y yo tenemos que estar pendientes de que los problemas van a venir. Fíjese, no estamos diciendo de ser negativos, ¿verdad? De pensar que la vida en cualquier momento no va a ser una mala jugada y vamos a estar siempre creyendo que nunca vamos a tener tiempo de refrigerio y que nunca. No se trata de eso, no se trata de ser negativo, se trata de ser realista. Si es la voluntad de Dios que nosotros caminemos por la vida sin tener ningún tipo de problema, gloria a Dios.
Pero no nos debe sorprender cuando la adversidad llega. No nos debe sorprender cuando se nos pone difícil el caminar, porque ya se nos ha advertido y tú y yo tenemos que estar mental y espiritualmente preparados sabiendo que el problema va a venir. Gedeón sabía que en cualquier momento su pueblo, su ciudad o su propia persona podían ser atacados por los enemigos. Por eso él hizo el paso 2 de la doctora Mooney, se preparó. Ahora, cuando yo digo anticipa, el método AAA, es estar conscientes de que el estrés o la adversidad en algún momento puede tocar nuestras puertas, de manera que cuando llega no nos toma por sorpresa. La segunda A es actúa. Dice el versículo 5 y 6 de Jueces capítulo 6, que después de 7 años de opresión, 7 años duró la crisis. Para que no piense usted que fue un asunto de días. Durante 7 años ellos estuvieron sometidos al asedio de los enemigos. Pero ¿qué hicieron? Actuaron, hicieron lo que tenían que hacer y en ese momento ellos clamaron al Señor. Tú y yo, a diferencia de los métodos psicológicos que hay afuera, en vez de buscar estrategias, en vez de buscar medicina para el estrés, en vez de estar bebiendo té de manzanilla, no tiene nada de malo el té de manzanilla, en vez de estar preparando, yo diría, el mejor recurso que tú y yo tenemos es pedirle a Dios. Porque no hay garantía de que nada que tú y yo hagamos para resolver un problema o una situación difícil en nuestra vida va a funcionar. Pero si Dios está en el asunto, las cosas se van a resolver. Dios tiene el poder, Dios tiene la gracia, Dios tiene la habilidad, Dios es el Dios de lo imposible. Nosotros enseñamos en la universidad clases de consejería. Ahora mismo estamos enseñando los miércoles en Pillar College, Biblical Counseling. Y yo siempre le digo a los alumnos lo que la psicología no puede hacer, lo que la metodología no puede hacer, lo que Dios lo hace. El Espíritu Santo lo hace. Cuando Dios interviene, las cosas cambian. Pero la tercera A en el método del doctor Ríos es aprende. Los problemas y las dificultades llegan a nuestra vida con un propósito, mis queridos hermanos. Dios no desperdicia ninguna adversidad. Dios no desperdicia ninguna prueba. Dios no desperdicia ninguna situación para hacer de ti y de mí mejores hombres. La adversidad, dijo alguien, es el lugar de entrenamiento para la gloria de Dios. Muchos santos en el día de hoy se encuentran frustrados, derrotados, porque han confundido la fe con ausencia de adversidad. No necesariamente tener fe quiere decir que usted no va a enfrentar la adversidad. La adversidad, por el contrario, tiene el propósito de fortalecer nuestra fe, de hacernos hombres y mujeres más diestros para la batalla. Si tú te encuentras hoy en día en una situación difícil, espera lo que Dios quiere hacer, porque Dios quiere moldearte, Dios quiere equiparte, Dios quiere hacerte mejor para probablemente llevarte a una victoria más grande. En las Escrituras tiempo nos faltaría para hablar de personas como Abraham que dejaron su hogar para seguir a Dios. José, que fue tirado en un pozo y luego hecho prisionero antes de que Dios lo pusiera en un palacio. Moisés, quien tuvo que vivir exiliado antes de que Dios lo usara para la más extraordinaria empresa libertadora que jamás hemos escuchado. David tuvo que salir corriendo y refugiarse en la cueva de Adulat antes de que Dios lo hiciera rey de Israel. José y María tuvieron que irse ilegales para Egipto porque no tenían papeles. Vivieron ilegales en Egipto, José y María, hasta que Dios hizo con ellos lo que iba a hacer, trayendo a Jesús al mundo. El apóstol Pablo tuvo que pasar 3 años en el desierto después de su conversión, antes de que Bernabé convenciera a los demás apóstoles de que realmente él se había convertido, y Dios lo convirtió a él en uno de los más grandes
apóstoles del Nuevo Testamento. A través de la historia, la adversidad ha preparado a los hombres para Dios lograr grandes victorias con ellos. La pregunta que tú y yo tenemos que hacernos cuando la adversidad llega no es, como dice mi mamá siempre, no es por qué, sino para qué. ¿Qué propósito? ¿Qué cosa grande? Mi esposa siempre dice, algo grande tiene que venir por ahí porque son muchos los problemas que estamos teniendo, ¿verdad? Mientras más grande el problema, mientras más grande la adversidad, más grande será la bendición de Dios. ¿Cuántos creen que eso es verdad? Debemos primero anticipar la adversidad. Número 2, tenemos que reconocer nuestra identidad. Lástima que no nos queda mucho tiempo, porque mire, cuando Gedeón está escondido en un hoyo, temeroso, frustrado, ¿cómo sabemos que estaba frustrado? Porque él lo dice. Cuando el ángel lo visita, dice, ¿de qué tú me vienes a hablar a mí? Dice, que si yo qué, si Dios nos ha abandonado. Porque eso es lo que hacemos nosotros. Siempre cuando estamos en un problema, empezamos a buscar excusas y a quejarnos de que Dios nos abandonó, de que Dios no nos quiere, de que no entendemos por qué a otro le va bien, a nosotros no, toda esa bobería, ¿verdad? Cuando el ángel lo visita, ¿qué pensaba Gedeón de él? Nada más hay que leerlo en la Biblia. Yo soy el más débil, mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Esa era la opinión que Gedeón tenía de él. Yo no sirvo para nada, yo soy el más chiquito, yo soy el más bruto, yo soy el más feo, el más orejón. Y así hay muchísimos casos en la Biblia, ¿verdad? David era el más chiquito de su familia, Moisés decía, pero yo no sé ni siquiera hablar, el otro dijo, yo soy un niño. O sea, nosotros lamentablemente, el mundo, el enemigo a veces nos convence, y nosotros mismos, de que no servimos para nada. El doctor Charles Stanley acaba de morir, ustedes lo sabían, ¿verdad? Un gran hombre de Dios, un tremendo predicador, tenía ya como 90 años. Yo siempre supe que Stanley fue uno de los grandes predicadores de los tiempos modernos, pero yo me lo encontraba un poco aburrido. Favorito de mi esposa, pero yo prefería al hijo, Andy Stanley, que predica de una manera más moderna. Y Andy Stanley predicó hace unos años atrás un sermón titulado Labels, etiquetas. Y él coge una pistola con la que se ponen las etiquetas, los labels. Y básicamente él decía, el único que tiene derecho a ponerle una etiqueta a algo es el dueño. Si usted tiene un libro, usted le pone una etiqueta, este libro pertenece a Andy, ¿verdad? No. El dueño del objeto es el único que tiene derecho a ponerle una etiqueta. Pero a la gente les encanta ponernos etiquetas a nosotros. A la gente le encanta. Y esas etiquetas casi nunca son bonitas. El feo, el flaco, el gordo, el narizón, el deprimido. O sea, la gente, y hoy en día hay una crisis de eso, de identidad, ¿no? Porque nosotros nos criamos diciéndonos de todo, feo, flaco, fantamoso, y nos criamos bien. Hoy en día los niños se ofenden y se deprimen. Bueno, anyway, el mundo te podrá poner todas las etiquetas que quiera. El enemigo te podrá tratar de convencer de que tú no eres nadie. Y tú mismo, como Gedeón, podrás convencerte, autoconvencerte de que tú no sirves, de que tú no eres nadie, de que tú eres una basura, de que tú nunca fuiste a la escuela, de que tu familia no es la más importante, de que tú no conoces a nadie. Pero fíjense como el ángel de Jehová, el ángel del Señor, cuando lo ve le dice, levántate, el Señor está contigo, guerrero valiente. Por eso yo siempre he dicho que Gedeón se quedó mirando, ¿verdad? ¿Con quién es que están hablando aquí? Porque no es conmigo, guerrero valiente. ¿Saben por qué, mis queridos hermanos? Usted lo sabe ya. Porque una cosa es como tú te ves. Una cosa es lo que tú eres. Y otra cosa es cómo Dios te ve y a dónde Dios te puede llevar. Lo importante no es quién tú eres ni dónde tú estás. Lo importante es quién tú eres para Dios y lo que Dios puede hacer contigo. Y no se trata otra vez de si tú fuiste a la escuela, de si tú tienes influencia, de si tú conoces gente, de si tú tienes habilidades propias. A lo mejor es verdad, usted no sirve para nada, igual que yo, pero en las manos de Dios somos grandes cosas. Es verdad que yo no estoy preparado. ¿Quién soy yo para ser pastor de esta iglesia y estar aquí hablándole a ustedes?
un chivito harto de jobo de Santiago, como dicen en mi país, pero en las manos de Dios, en el propósito de Dios, en la voluntad. Usted siempre va a tener que recordar que tú y yo somos una creación especial de Dios, que tenemos un propósito en esta vida, que Dios tiene un propósito contigo, y que si es cierto que tú a lo mejor tú solo no puedes hacer nada, Dios puede hacer grandes cosas contigo. Dios puede llevarte a lugares extraordinarios. Dios puede convertirte en ese héroe, porque Dios puede tomar lo inservible y hacer una obra de arte, una maravilla. No tenemos mucho tiempo para hablar sobre eso, pero ya usted entiende por dónde vamos, ¿verdad? Así que deje de estar mirándose en el espejo por la mañana que usted se levanta, que se va a ver feo. Véase en la Biblia, porque en la Biblia usted va a encontrar donde Dios dice que tú eres un hijo de Él, que tú eres su amigo, que tú has sido justificado, que tú has sido perdonado y que ya no estás condenado, que tú y yo somos más que vencedores, que tú eres una creación a la imagen de Dios para buenas obras, que tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, que tú fuiste comprado por sangre, que fuiste lleno por el Espíritu Santo, que vas con destino al cielo y que has sido equipado como un gran guerrero con la armadura más extraordinaria que jamás ninguna persona pudiera tener para poder ganar grandes batallas y conquistar reinos. Ese eres tú ante los ojos de Dios. Por lo tanto, cuando Dios ve a Gedeón, no lo ve donde él está, sino a donde Dios lo iba a llevar. El gran vencedor. Finalmente, otra vez, no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes ni confíes en tus capacidades, en quien tú conoces, en tu sabiduría, en tu inteligencia, en tu preparación. Todas esas cosas son buenas. Pero al final del día lo que va a hacer la diferencia es Dios. Apóyate en Dios. Confía en Dios. Espera en Dios. Deja a Dios hacer su trabajo. ¿Qué le dice el Señor? Lo encara, porque se puso de freco a decir mucho muy disparate ahí. Ve con la fuerza que tienes, en pocas palabras, ve con la porquería que tú tienes, ve con lo poco que tú eres. Y ¿se acuerdan de David, verdad? Que fue sin nada ante Goliat, con 5 piedras. Ve con lo que tú tienes. Es más, ve hasta con el vestidito y las ropas, esa pariguaya que tú tienes, no importa. Porque es Dios que va a salvar al pueblo, porque soy yo quien te envía. Tú no vas en tu nombre, tú vas en el nombre del Señor. ¿No fue eso lo que dijo David cuando llegó? David no dijo a Goliat, aquí estoy yo porque mi papá me mandó. No, dijo, tú vienes a mí con palos y espadas y con disparates, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Dile a tu problema, a tu enemigo, a tu situación, conmigo tú barres el piso, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor que me envió. Y ese sí es poderoso, porque el que se mete conmigo se mete con mi papá. La historia, como ustedes saben, va a terminar interesantísima. No se la voy a contar toda para que usted le dé hambre y la lea. Pero la historia va a terminar de que un ejército, usted tiene que leer la Biblia para sacar los números, tiene que sumar y restar, porque la Biblia no lo suelta así de golpe, usted tiene que usar la calculadora. Pero calculando, habían 135,000 soldados de los ejércitos enemigos para atacar a Israel. Y Gedeón comienza con 32,000. Bueno, iban en desventaja, pero tenía un buen ejército, ¿verdad? Y Dios le dice, mira Gedeón, eso es mucha gente, manda un grupo para la casa. Y 20,000 se fueron de golpe, quedaron 12,000. Y Dios le dice, eso es mucha gente, Gedeón, redúcelo. Lean la historia porque al final él se queda con 300 hombres. ¿Ustedes creen que la película de Troy, ¿cómo es? Espartaco, ¿no? Sí, ¿de qué pueblo eran? Esparta.
los espartacos, que eran 300 que vencieron a los asirios. Esos no son los verdaderos 300, los verdaderos 300 son los de Gedeón, que con 300 personas vencieron un ejército de 135,000. Sabemos eso porque dice la Biblia que murieron 120,000 en la batalla, 15,000 salieron corriendo con los dos reyes que finalmente Gedeón va a derrotar, Seba y Salmuna, y con 300 hombres, una historia muy interesantísima de cómo se lleva a cabo todo. Dios le da una gran victoria a Gedeón y al pueblo. Y la razón por la que Dios redujo a tan poca gente el ejército y 300 vencieron a 135,000, porque Dios quería asegurarse de que el pueblo entendiera que no era ellos los que iban a ganar la batalla, era Dios. La batalla se va a ganar porque Dios está en el asunto, no porque tú vas a hacer nada. Y esa es una verdad tan tremenda que uno la escucha, pero deberíamos poner atención a eso, hermanos. Dios no cuenta con que tú tengas lo que tú necesitas o requieres para salir adelante, para vencer la adversidad, las situaciones difíciles, el problema que tienes. Es Dios que lo va. Tú tienes que tener la habilidad de dejar que Dios trabaje y darle a Dios el crédito, porque Dios lo que pensó fue, si esta gente vencen a los madianitas y a los amalecitas con 32,000 personas, después iban a llegar a en el pecho y decir, no, fuimos nosotros, el ejército nuestro, porque es muy bueno, ¿verdad? Salir a pelear con un ejército más grande y con armas sofisticadas y todo eso. Y otra cosa es presentarse frente al gigante con solamente 5 piedras. Hay una historia interesantísima donde Gedeón le pide una prueba a Dios, que si la lluvia cae afuera, lea lo que... Y tú y yo no tenemos que hacer eso nunca más porque tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia, tenemos las instrucciones de Dios que están en su palabra, las cuales nos pueden dar dirección. Y un dato importante que no se nos debe olvidar es que antes de que Dios llevara a cabo aquella gran victoria y el pueblo se librara finalmente de sus enemigos por mano de Gedeón, él tiene que prepararse espiritualmente. ¿Se acuerdan que Josué, antes de cruzar el mar, el río Jordán, le dijo al pueblo, santifíquense en el día de hoy, prepárense espiritualmente, porque Dios va a hacer maravillas mañana? Ustedes recuerdan que cuando Jesucristo se junta con la mujer en el pozo, le dice, llama a tu marido. La idea no era humillarla, la idea no era recordarle su pasado, porque el único que quiere humillarnos y recordarnos nuestro pasado es el enemigo. Dios lo que quiere es que nosotros reconozcamos dónde estamos, busquemos la frescura de su gracia, de su limpieza y de su santidad, para que entonces, preparados espiritualmente, podamos ganar batallas en nuestra vida. Gedeón no podía ir al campo de batalla en pecado. Por eso Dios lo mandó ¿a qué? A que destruyera el altar, ahí está, en el capítulo 7, si no me equivoco, para que destruyera el altar que habían levantado los dioses paganos, y lo hizo de noche porque el hombre tenía miedo. Después mandó a destruir la estatua de acera, a sacrificar animales a Dios, levantar un altar a Dios, y cuando ya él se había espiritualmente limpiado, entonces Dios lo usó de gran manera. Cuando en el pasaje, la predicación del domingo pasado, cuando Jesucristo trae a Pedro alrededor de la fogata, que es el pasaje que inspira esta serie, él no lo trae otra vez para que Pedro se acordara de la metida de pata que dio y de esa manera Cristo humillarlo, sino para demostrarle a Pedro que él estaba dispuesto a darle una segunda oportunidad. Gedeón tiene que ir, resolver el problema espiritual que había en su familia, en su pueblo, destruir los altares, para entonces Dios hacer grandes cosas con él. ¿Qué te está Dios diciendo que tú tienes que limpiar en tu vida para que Dios pueda hacer esa obra maravillosa que quiere hacer contigo? Yo no sé, pero tú sabes. Tú sabes lo que Dios te está diciendo que tienes que dejar, que tienes que cambiar. La limpieza, ahora, ¿se acuerdan que una vez predicamos un sermón de spring cleaning? Ahora que viene el verano,
que la gente hace limpieza de garaje y limpieza de casa, pues es un buen tiempo para hacer limpieza espiritual. No di que limpieza con ramo y cosas, eso es brujería. Limpieza con la palabra de Dios, porque ¿qué dice la Biblia? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Cómo se limpia uno espiritualmente? Guardando, obedeciendo, practicando, leyendo, meditando la palabra de Dios. Dios no usa vasos sucios. Dios los limpia primero. Pero tú y yo tenemos que dejarnos limpiar. Alguien que leíamos, y con esto concluyo, dijo: Dios tiene el poder de cambiar la basura en tesoro. Gedeón comenzó como un cobarde. Abraham tuvo que huir a Egipto después de haber mentido acerca de su mujer. Moisés cometió homicidio y tuvo que salir corriendo para refugiarse en el desierto. David cometió adulterio y además asesinó a un hombre inocente. Los apóstoles se describen a ellos mismos como los principales pecadores, y así hay muchísimas historias. En el ministerio de Cristo nosotros vemos pintada la majestad de Dios cuando Cristo, que nace de un lugar donde se decía que, se crió en un lugar donde se decía Nazaret, que no podía salir nada bueno de allí, fue crucificado en un lugar que era el basurero del pueblo, pero finalmente Dios tomó la cruz y la convirtió en el más importante símbolo del cristianismo, porque Dios es el que puede tomar lo que no sirve y hacerlo un gran tesoro. Si Dios lo hizo con Gedeón, lo puede hacer también contigo y conmigo. Nos ponemos de pie. Vamos a pedirle al grupo de alabanza que pase aquí al frente otra vez, ese maravilloso grupo que Dios nos ha dado en estos días. Oremos, hermanos, oremos por la iglesia, por el ministerio de alabanza, por el ministerio pastoral, por el ministerio de damas, de niños, de adultos solteros. ¿Cuántos de ustedes se atreven a hacer un compromiso con el pastor y la iglesia y con Dios principalmente? De que usted va a estar orando por la iglesia cada vez que ore. No solamente pida por usted y su familia, que es importante, pero ore por la iglesia, ore por los ministerios, ore para que nuestra iglesia también pueda ser limpiada y usada con poder para el Señor. Es un momento ahora importante donde podemos traer nuestros diezmos y ofrendas, y mientras venimos al Señor trayendo nuestros diezmos y ofrendas, les invitamos a que no se pierda las próximas entregas en esta serie. Por ahí viene ya el Día de las Madres también, donde tendremos un programa especial. No se olvide de los anuncios que hemos hecho de las diferentes actividades de la iglesia: el campamento de damas, el campamento de adultos solteros y maestros, la noche de misiones, el viaje a México, los jóvenes que se reúnen después de este tiempo, sus líderes. Recuerde que hay espacio en la iglesia para servir, si usted quiere servir en cualquier capacidad, en el ministerio de música, en el ministerio de niños, en el ministerio de damas, en cualquier ministerio donde usted sienta el llamado de Dios. Las puertas están abiertas de cada ministerio para que usted también se integre y juntos podamos hacer el trabajo para el cual Dios nos llamó. Que Dios los bendiga rica y abundantemente.